Les invito ahora a que leamos en la palabra de Dios Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, un texto muy conocido. Y juntamente con ese capítulo vamos a tener a mano también el Día del Señor 3 de nuestro catecismo. Eso está en la página 28 y 29 de nuestro libro azul de confesiones, el que está ahí en el respaldar de sus asientos. 28 y 29 del libro azul de confesiones. El Día del Señor 3 o Domingo 3, preguntas 6 a la 8 del catecismo. Vamos a leer primero entonces los primeros 10 versículos de Efesios 2 y luego la sección de nuestras confesiones. Efesios 2, comenzando desde el versículo 1, hermanos, el Señor Dios dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y leemos así en el Día del Señor 3, desde la pregunta 6 de nuestro catecismo. Pregunta 6. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Respuesta: no, al contrario. Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios, su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con Él eternamente para alabarle y glorificarle. Pregunta 7. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Respuesta: de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Pregunta 8. ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Respuesta: ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Amén. Oremos. Guíanos, Señor, por tu palabra y tu Espíritu, para que en tu luz veamos la luz, para que en tu verdad encontremos sabiduría y para que en tu voluntad descubramos tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querida Iglesia de Cristo, hemos dicho en semanas anteriores, más de una vez de hecho, que según la enseñanza de la palabra de Dios, la primera cosa que nosotros debemos conocer, saber y creer, obviamente, para poder vivir y morir con dicha, felizmente, es cuán grandes son nuestros pecados y miserias. Así como Pablo empieza en Romanos, que empieza primero describiendo nuestro estado como criaturas pecaminosas, y así como lo hace la palabra de Dios frecuentemente, así también nuestro catecismo nos expone primero el problema antes de hablarnos de la solución, de la redención.
Y debemos reconocer, hermanos, que por naturaleza no nos gusta que se nos hable mal de nosotros o que se nos hable de lo mal que estamos nosotros. No nos agrada que se nos diga o se nos señale o se nos muestre qué hay de mal o de malo con nosotros. Nos encanta ser adulados. ¿A qué niño le gusta que le digan lo que hizo mal? No, a todos les gusta que le digan en cambio que es inteligente, que es rápido, que es fuerte. Y a nosotros, adultos, igual, solo que aprendemos a disimular mejor cuando nos frustra la forma en la que una persona señala nuestros defectos. De hecho, quizás un ejemplo claro de eso está en cómo tratamos nuestra salud física. Quizás muchos de los que están aquí hoy son de los que prefieren no ir al médico, por ejemplo, para no enterarse del diagnóstico, ¿no? Porque si voy al médico, el doctor me va a decir qué tengo y mejor ni saber qué tengo, ¿no? Mejor me quedo así, ignorante pero feliz, sin saber lo que tengo. Esa actitud refleja un poco cómo somos espiritualmente, porque lamentablemente si usted nunca va al médico, nunca va a saber el diagnóstico, nunca va a saber la solución tampoco. Si usted, incluso más allá, nunca hubiese estado sano, si usted nunca hubiese conocido a una persona sana, también, ¿cómo sería posible identificar cuando alguien está enfermo? Si una persona en su vida nunca ha estado sobria, sino que siempre ha estado borracha, ebria, ¿cómo podría identificar cuando alguien está ebrio? No podría, porque para él eso es la normalidad. Necesitamos entonces varias cosas. Necesitamos saber lo que significa estar sano, lo que significa y lo grave que es estar enfermo, y entonces también necesitamos saber lo que es la medicina y cómo curarnos. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios hoy, tal cual como está resumida en nuestras confesiones, va a hacer precisamente eso con nosotros, Dios mediante. Nos va a ofrecer un diagnóstico completo para que conociéndonos correctamente podamos conocer y glorificar mejor a Dios. Nuestro tema hoy es que la palabra de Dios nos muestra un retrato del ser humano. La palabra de Dios nos muestra un retrato del ser humano. Y vamos a ver 3 puntos respecto a ese retrato. En primer lugar, nuestra gloriosa creación. En segundo lugar, nuestra profunda caída. Y en tercer lugar, nuestra milagrosa restauración. Así que en primer lugar, la primera parte de este retrato, de esta pintura de cómo es el ser humano que nos muestra la palabra de Dios, es nuestra gloriosa creación. La semana pasada habíamos hablado de que no podemos cumplir perfectamente lo que la ley de Dios pide, recuerden eso. Al contrario, no solo es que no amamos a Dios como deberíamos, no solo es que no amamos a nuestro prójimo como deberíamos, sino que, fue lo último que vimos el domingo anterior, nuestra naturaleza está inclinada a odiar. A odiar a Dios y a odiar a nuestro prójimo. Desde el más tierno bebé de brazos que usted vea llorando y riendo en el brazo de su madre, hasta el más amargado señor mayorcito que se encuentre usted en la calle, nuestra naturaleza está inclinada a odiar. Y la pregunta que nos surge entonces es, ¿qué pasó? ¿De dónde salió eso? ¿Acaso fuimos creados así? O dicho de otro modo, no, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es culpable de que nuestra naturaleza sea así? ¿Dios nos hizo así? Y ante eso viene la respuesta de la pregunta 6. No, de ninguna manera. Al contrario, Dios no solo es que no nos hizo malos, sino que todo lo contrario, nos hizo buenos a su imagen y semejanza. Génesis 1:31 describe eso así, ¿no? La Biblia dice, vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo al hombre en ese punto, y he aquí que era bueno en gran manera. Y otra manera de traducir esa palabra hebrea que se usa ahí, bueno, es hermoso. Era bueno, era hermoso. Todo funcionaba como debía funcionar. El viento iba donde Dios le decía que vaya. Los animales seguían la naturaleza para la cual Dios les creó.
El sol y la luna hacían exactamente todo aquello para lo cual Dios les creó, y el hombre también. Todo era bueno, todo funcionaba, todo era correcto, no había defecto alguno en el hombre cuando Dios lo hizo. El ser humano, hermanos, no fue creado simplemente como resultado del azar o de un proceso evolutivo ciego. Fue la cumbre de la creación de Dios, el punto más alto, final, concluyente de la creación. Dios, fíjense en eso incluso, habló para crear todo, pero cuando llegó el turno de crear al hombre, la Biblia utiliza esta imagen que habla de la condescendencia de Dios. Dios, por así decirlo, aunque obviamente Dios no tiene cuerpo, pero se ensucia las manos para moldear al hombre del barro de la tierra. Es una creación más personal, más cercana. Y lo hizo a su imagen y semejanza, como él mismo dice en Génesis 1, 26 y 27. Y hermanos, hemos oído eso tanto que ya ni siquiera consideramos la profundidad que hay detrás de esas palabras. Ni siquiera pensamos en lo profunda que es la idea de que usted y yo somos imagen de Dios. Esto significa que Dios creó al hombre santo, justo, bueno, conociendo rectamente a Dios. Significa que Dios creó al hombre con la capacidad de pensar, hablar, comunicarse, idear cosas. Dios creó al hombre con la capacidad de gobernar la creación como Él la gobierna, de someter la creación como Él la somete. Dios creó al hombre para que fuera un pequeño retrato de su gloria aquí en la tierra, una imagen suya. Es glorioso pensar eso. Usted no es simplemente un montón de polvo de estrellas, como dijo alguna vez algún renombrado ateo científico. Somos polvo de estrellas y punto, y cuando desaparezcamos al universo no le va a importar nada, decía él. No, sí y no, somos un montón de polvo efectivamente, pero moldeado por Dios a su imagen y semejanza. Originalmente Dios nos creó así, y cada vida humana tiene valor por eso, no en sí misma, no porque yo sea digno, sino porque Dios la hizo a su imagen y semejanza. Si nos detuviéramos aquí ya sería suficiente para entender esta parte del retrato, ¿no? Dios creó al hombre gloriosamente bien, pero no es todo lo que nos dice la Escritura. No solo nos creó como su imagen, nos creó con un propósito específico. Y queridos hermanos, este punto es clave, porque absolutamente cada uno de ustedes y absolutamente cada ser humano que está allá afuera también sabe y siente en lo más profundo de su corazón que necesita propósito. Un sinfín de problemas de nuestra sociedad actual vienen porque necesitamos propósito, porque el ser humano fue cableado, fue programado para tener propósito. La depresión finalmente es una sensación de despropósito, de que la vida no tiene sentido, de que yo no sirvo para nada, no tengo una finalidad, un norte al cual ir. Nuestra frustración viene cuando no sentimos que estamos cumpliendo un propósito. La frustración de una persona que no tiene empleo, la frustración de una madre que no logra criar a sus hijos como quisiera, es la frustración de alguien que siente que no está llenando un propósito. La frustración de alguien que está obsesionado con su físico y que se siente muy gordo o muy flaco, viene porque necesita en su mente y en su corazón fijarse un propósito. Y él cree o ella cree que su propósito es verse así o verse de esta otra manera. La frustración de un joven que decide acabar con su vida porque no entró en la universidad que quería o en la carrera que quería, es la frustración de alguien que necesita un propósito. Si usted se mete en su corazón figurativamente y busca los problemas y dolores que está experimentando ahora mismo, todos tienen que ver con su sensación de que necesita, anhela o incluso piensa usted, carece de propósito.
Y la palabra de Dios nos dice que no hay nada más falso que eso. No hay nada más falso que la idea de que el ser humano no tiene propósito. Porque Dios, nos dice nuestra pregunta 6, creó al hombre para que rectamente conociera a Dios su Creador, para que le amase de todo corazón y para que bienaventurado, feliz, viviese con Él eternamente para alabarle y glorificarle. Nadie sabe más para qué sirve una computadora que el que la diseñó. Nadie sabe más para qué sirve un carro que el que inventó el carro. Nadie sabe más para qué fue creado usted que su Dios. Y su Dios dice en Isaías 43:7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Piensen en un momento por eso, hermanos. En eso quiero decir. Si los cielos cuentan su gloria, si el Salmo 104 describe toda la creación funcionando ordenadamente para dar gloria a Dios, ¿cuánto más debía hacerlo su creación final, Adán y Eva, el hombre? Usted y yo, y Adán y Eva, y absolutamente cada ser humano que pisa este planeta, fue creado para conocer a Dios, para amar a Dios y para vivir feliz, adorando a Dios. Esa es la razón por la cual Dios creó al hombre sin necesitarlo, porque a Dios no le faltaba absolutamente nada cuando nos hizo. Y esto ya nos da un gran punto de aplicación, hermanos. Hablábamos hace un momento de un montón de problemas que enfrentamos por nuestra sensación de que nos falta propósito. Pero ¿qué tal si reconfiguramos nuestra mente para pensar así? Para que Isaías 43:7 se nos escriba en el corazón y digamos, Dios me creó para su gloria. Mi propósito en lo que me está pasando aquí es dar gloria a Dios. Hoy, en este exacto momento, en esta hora del día, su propósito es conocer, amar y glorificar a Dios. Y en el proceso de hacer eso, ser feliz. Debemos conocer a Dios para poder amarlo, porque no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Y debemos amar a Dios y conocer a Dios para poder adorarlo, porque no adoramos, no hablamos bien de algo que no amamos. Y para poder ser genuinamente felices tenemos que hacer todo esto. Conocer al objeto de nuestra felicidad, a la fuente de nuestra felicidad. Amar a ese objeto de nuestra felicidad que es Dios y vivir adorándolo a Él. Fíjense cómo esto reconfigura incluso cómo pensamos en nuestra semana. Usted no fue creado para vivir dándose tropiezos de acá para allá, de lunes a sábado, sufriendo, afrontándose con un montón de problemas y luego, bueno, toca ir a la iglesia. Pensamos así usualmente acerca de la semana. De hecho, culturalmente a veces olvidamos que el domingo es el primer día de la semana, no el último. Dios empieza nuestra semana con adoración. Lo primero que Dios nos da en el plato, por así decirlo, es conóceme, ámame, adórame y ahora sí sal y haz todo lo demás. Fíjense cómo esto también reconfigura la manera en la que enfrentamos problemas de lunes a sábado. A veces nos matamos y nos rompemos la cabeza preguntándonos qué quiere Dios de nosotros en una situación específica, ¿no? Cuando perdemos algo, cuando perdemos a alguien, cuando nuestro jefe es complicado, cuando nuestra casa se dañó, cuando nos tuvimos que ir del lugar que amábamos, cuando peleamos con alguien cercano. ¿Qué querrá Dios de mí en esta situación? Bueno, quizás la Biblia no le da una guía detallada donde dice, a ver, ¿dónde está la página que me habla de qué hacer cuando la comida se me quema? No hay. Pero sí sabe usted que en ese exacto momento lo que Dios quiere es que usted le conozca, le ame y le glorifique. Entonces la pregunta ya no es tanto pensar en la providencia, qué es lo que Dios va a hacer con esto, no. Es pensar cómo lo que me está pasando, incluso una prueba, me muestra a Dios. ¿Cómo lo conozco en esto? ¿Cómo conozco a Dios cuando pierdo aquello que más quería en ese momento? O aquella persona que más quería. ¿Cómo conozco a Dios cuando no me sale bien lo que pensé que me iba a salir bien? ¿Qué me muestra Dios de sí mismo en esto que me está pasando? Su amor, su gobierno sobre todas las cosas, su soberanía, su justicia incluso.
Segundo, ¿cómo le amo en medio de esto? ¿Cómo voy a Él y me acerco a Él y disfruto de su amor incluso en esta prueba? Y tercero, ¿cómo le doy gloria en esta prueba? ¿Cómo le doy gloria cuando el resultado de la elección no es el que yo quería que fuera y no ganó el candidato por el que yo voté? Me frustro y no le hablo nunca más a más nadie y voy a vivir amargado 4 años ahora. O voy a la palabra y veo cómo glorifico a Dios cuando gobierna a alguien a quien quizás yo no quisiera que gobierne. ¿Cómo glorifico a Dios cuando no puedo proveer para esa necesidad que pensé que iba a poder suplir financieramente? El punto no es tanto, bueno, me voy a amargar y ahora sí nadie va a saber nada y me olvidé de Dios y punto. El punto es cómo glorifico a Dios en esto. ¿Cómo puedo hacer que a pesar de lo que está pasando mi vida le dé gloria? Para eso fuimos creados. Pero si usted se acuerda bien, hermano, el catecismo no nos está hablando todavía de cómo vivir la vida cristiana. Esa es la sección 3. Y tampoco nos está hablando de cómo somos salvos. Esa es la sección 2. Se nos está hablando de la miseria del hombre. Piensen entonces en esto por un momento. ¿Por qué hablar de esto en medio del contexto de la miseria del hombre? ¿Qué tiene que ver haber sido creados para amar, conocer y glorificar a Dios con la miseria del hombre? Parecería todo lo contrario, ¿no? Parecería que se nos está hablando de la gloria del hombre o algo así. Pero hermanos, usted y yo vamos a salir de este edificio y nos vamos a encontrar con decenas y cientos de personas hoy, mañana y toda esta semana. Gente en el bus, el taxista, su vecino, su familiar, la señora de la tienda, compañeros de clases, el jefe difícil, el cliente exigente y absolutos desconocidos que nos pasan por un lado en la calle. Y cada uno de ellos sin falta fue creado para esto. Y cada uno de nosotros, sin falta, ha fallado a la hora de vivir para este propósito. Somos la única criatura, además de los ángeles caídos, obviamente, pero en la tierra propiamente, somos la única criatura que no vive para aquello para lo cual Dios la creó. El sol hace lo que Dios le dijo que haga. Los animales hacen lo que Dios les dice que hagan. El ser humano es la única criatura que sabe que fue creada para conocer, amar y glorificar a Dios y dice, no me importa. Yo voy a vivir para conocerme a mí mismo, para conocer a otros dioses, lo que sea. Voy a vivir para amarme a mí mismo por encima de todas las cosas y voy a vivir para ser glorificado yo y punto. Y como dijo ya alguna vez un autor, la historia universal es la historia de la humanidad tratando de encontrar algo que no sea Dios que le haga feliz. Y ustedes y yo hemos vivido antes de Cristo y a veces todavía volvemos a vivir así, en esta miseria. Tratar de funcionar, tratar de vivir para aquello para lo que no fuimos creados. Y si usted intenta vivir para otra cosa que no sea conocer a Dios, amar a Dios y glorificar a Dios, su vida va a ser genuinamente miserable. Y Dios nos ama tanto que nos lo hace saber y nos advierte, no lo hagas. Si ustedes me vieran a mí acá afuera intentando encender un carro, no con gasolina, sino con cloro en el tanque, todo el mundo me diría, no, vas a dañar. Y por eso, por amor, la palabra de Dios nos advierte y nos dice, no trates de funcionar haciendo aquello para lo cual Dios no te creó. Nuestra miseria es esa, no vivimos para aquello para lo cual fuimos creados. Y la pregunta entonces es, ¿de dónde viene esa corrupción que nos ha hecho vivir sin propósito, lejos de Dios en nuestra vida? En la palabra de Dios aprendemos que esa profunda caída no viene de Dios, como hemos visto, y ni siquiera es culpa del diablo, porque por último no fue el diablo o su pecado el que nos afectó directamente. La corrupción y la maldad del ser humano vienen de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva en el paraíso. Y
A veces no entendemos la magnitud de ese primer pecado, ¿no? La gente dice, y quizás usted tiene algún amigo incrédulo que ha dicho eso también, ¿por qué Dios se enojó tanto de que se coman un fruto? O sea, Dios maldijo a toda la creación por morder un fruto simplemente. Pero piensen por un momento, hermanos, en todos los pecados que había incluidos en ese pecado. Había primero incredulidad, porque Dios les había dicho, si lo haces, vas a morir. Y Adán y Eva dijeron, no te creo, le creo más al diablo, voy a hacer lo que él me dice. Incredulidad. Segundo, había orgullo, porque el texto en Génesis 3 nos dice que Eva lo vio como algo codiciable para adquirir una sabiduría que le había sido prohibida. Y la tentación del diablo fue esa, tú vas a ser igual que Dios. Había orgullo, incredulidad, orgullo, un deseo de endiosarse, de ser iguales a Dios. Había ingratitud, porque Dios les había dado todo. Y ellos decidieron hacer la única específica cosa que Dios dijo no. Había falta de amor, porque Adán no pensó en la consecuencia que iba a tener para nosotros. Por ejemplo, no amó a su descendencia, no pensó lo que estoy haciendo va a afectar a mis hijos. Había apostasía, abandono de Dios. Había un cóctel de pecados en ese simple acto de morder un fruto prohibido. ¿Y cuál fue el impacto de ese cóctel de pecados de la desobediencia de Adán y Eva? La respuesta que nos da la pregunta 7 es que nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que somos concebidos y nacidos en pecado. No simplemente pecamos, no simplemente cometemos pecados, sino que somos pecadores. Nuestra misma naturaleza, nuestro ser quedó manchado. Cada uno de ustedes y yo y cada ser humano que ha vivido puede identificarse con las palabras de David, por ejemplo, en el Salmo 51. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado de Adán nos impactó a todos como nuestro representante. Y después de Adán, solo el Señor Jesucristo ha vivido sin pecado. Todos los demás hemos sido pecadores, hemos cometido pecado y hemos merecido el juicio de Dios. Niños, no caigan jamás, desde los más chiquitos de acá, no caigan jamás en la trampa de pensar que ustedes todavía son buenos, inocentes. Porque si piensan eso, no necesitan a alguien que les salve. No necesitan un Dios que les salve. Ustedes, igual que nosotros, aunque en distintos grados, tienen pecado. Y necesitan perdón igual. Y necesitan ir a Dios y confesar su pecado y pedir perdón. Ahora es fácil llegar a este punto, hermanos, y pensar qué necio Adán y qué necia Eva, ¿no? Si yo hubiese estado en el jardín, yo no hubiese hecho eso. Era obvio. O sea, no comas, ¿no es cierto? Fácil. Claro, sencillo. Pero querido hermano, hermana, si usted piensa así, deténgase un momentito y reflexione en esto. Usted y yo hemos recibido más gracia que Adán. Adán no había visto todavía todo el despliegue del plan de redención de Dios. Usted ya sabe que Dios se hizo hombre en Jesucristo y vivió y murió y sangró y fue sepultado y humillado por usted. Usted ya sabe que Dios le ha prometido la gloria eterna, nuevos cielos, nueva tierra. Usted ha recibido el Espíritu Santo. Usted ha recibido perdón una y otra y otra y otra vez, gracia sobre gracia. Usted y yo hemos recibido más gracia que Adán, más bondades que Adán. Ustedes y yo hemos estado en una mejor posición que Adán, porque Adán estaba en una posición en la que podía perderse para siempre. Usted, si es cristiano, sabe que ya no es una posibilidad eso para usted. Dios le asegura su salvación. Usted está en una posición más segura que Adán. Y aún así, habiendo recibido más gracia que Adán, estando en una mejor posición que Adán, ¿cuántas veces usted y yo hemos caído? ¿Cuántas veces realmente hemos oído un mandamiento de Dios y hemos dicho, claro, no comas, no comas? Fácil. No mientas, no mientas. No codicies. Listo, Dios, ya sé, nunca más voy a codiciar. ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios ha dicho?
¿Cuántas veces nos hemos enorgullecido? ¿Cuántas veces hemos codiciado esa idea de ser como Dios, igual a Dios, tener la autoridad de Dios, poder cambiar lo que me pasó ayer, gobernar el mundo a mi antojo, que los demás hagan lo que yo quiero, que me sirvan a mí? ¿Cuántas veces hemos sido ingratos? ¿Cuántas veces usted ha cometido un pecado y no ha pensado en cómo afecta a su hijo, a su hija, a su vecino, a su compañero de trabajo? ¿Cuántas veces lo he hecho yo? ¿Realmente hubiésemos hecho algo mejor que Adán? No. Al final, queridos hermanos, ese es nuestro retrato. Tan corrompidos, tan caídos, que el cuadro es tristísimo. O sea, la verdad, si el sermón terminara aquí, no esperaría ni que vengan a darme la mano al final, porque es deprimente en realidad. Y así debe ser, porque si no, no vamos a valorar lo que sigue. El retrato del ser humano pecador sin Dios, sin Cristo, es deprimente. Y todas las personas que están allá afuera y la gente que va a su mismo gimnasio, la gente que va a su misma escuela, a su misma universidad, a su mismo trabajo, por muy segura de sí mismos que se vean, por muy llenos de propósito y orgullo que se vean, viven en este cuadro miserable y deprimente y sufren por eso. Y la pregunta entonces es, ¿hay algún tipo de esperanza para eso? ¿Hay forma de restaurar al hombre? ¿Hay forma de revertir esta tragedia de esta criatura que fue creada para el propósito más elevado que usted se puede imaginar, para conocer al Dios Todopoderoso, para amar al Dios Todopoderoso, para vivir feliz con Dios, y que ahora vive para recoger migajas de pan debajo de la mesa del pecado? ¿Hay manera de remediar esta tragedia? ¿O no hay nada que hacer? Quizás esa misma pregunta surgió en la mente de los efesios, cuando estaban escuchando la primera vez este pasaje que acabamos de leer. Muertos en pecado, dice Pablo. Ustedes seguían al maligno, no tenían esperanza, no tenían Dios en el mundo. Y ahora llega una de las frases más hermosas que hay en toda la Escritura, y son dos palabras: pero Dios. Nosotros estábamos así, esta era nuestra condición, este era nuestro retrato así de oscuro, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misma esperanza la conserva el Catecismo al final de la pregunta 8. Se pregunta, ¿estamos tan corrompidos que no hay nada que hacer? ¿Somos incapaces de hacer el bien? Y la respuesta es sí, a menos que seamos regenerados por el Espíritu de Dios. Querida iglesia, durante siglos y también hoy en día, hay predicadores que han convertido esta doctrina del nuevo nacimiento o de la regeneración en una razón para tener miedo, ¿no? Hay gente que oye un sermón sobre la regeneración o el nuevo nacimiento y se espanta, porque la predicación es, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Está seguro? ¿Cuánto peca? ¿Cuánto ora? No es suficiente, punto. No es nacido de nuevo, no es cristiano, condenado. Y hay gente que le tiene pánico a esta doctrina, pero bíblicamente la doctrina del nuevo nacimiento, de la regeneración, es un retrato de la gracia de Dios para pecadores caídos. Es el verdadero milagro de la Escritura. Si usted a alguna persona le pregunta si usted como cristiano reformado cree en los milagros, antes de hablarle de cualquier otro que sí creemos, háblele de este, háblele de que Dios toma a gente que no quiere vivir amándolo, que no quiere conocerlo, que no quiere darle gloria y los transforma. Que Dios toma a gente que quiere servirse a sí misma, como usted y yo fuimos en alguna ocasión. Gente que quiere servir a Satanás, gente muerta en delitos, gente muerta en pecados, y les da vida gratis, sin que usted haga nada para merecerlo. Eso es un milagro. Querido hermano, hermana, si usted cree en Cristo y se considera cristiano y quiere vivir para la gloria de Dios ahora, sepa que hubo un momento en el que usted fue Lázaro, muerto, incapaz, encerrado, atado, envuelto por su pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que le amó a usted,
le dio vida. Con el poder del Evangelio y de su Espíritu se paró afuera y gritó: sal fuera, vive. Y usted entonces recibió un nuevo corazón. El corazón de piedra se quebró y el nuevo corazón que Dios le dio es un corazón que ahora puede creer. Un corazón que ahora puede aceptar el Evangelio gratuito de Cristo, la sangre derramada por usted, y vivir para la gloria de Dios, vivir para lo cual usted fue creado. El cuadro del hombre es deprimente, pero eso no hace más que mostrarnos aún mejor la gloria de la salvación de Dios. Porque mientras más oscuro el cielo, más brilla y destaca una estrella. Más se nota la luz y la gloria de esta gracia del Señor por la cual pecadores como usted y como yo podemos nacer de nuevo. Y si hay alguien aquí que no cree y ha sido confrontado por esta realidad tan deprimente y grave del pecado y de la miseria del hombre, sepa que hay esperanza. Crea en el Hijo de Dios. Crea en Cristo encarnado, sufrido, torturado, muerto y sepultado por usted. Crea en Cristo levantado al tercer día por usted. Y sepa que hay nueva vida para el que lo hace. En conclusión, hermanos, el retrato del ser humano que la palabra de Dios nos da es complejo, la verdad. Porque empezamos este sermón hablando de que nuestra vida vale porque fuimos creados a imagen de Dios. A mitad de camino hablamos de que nuestra vida es un desastre porque no hacemos aquello para lo que fuimos creados. Y ahora hablamos de que nuestra vida puede ser recuperada por la gracia de Dios. Es un retrato complejo. El autor C.S. Lewis dijo una vez que ser hijos de Adán, ser humanos, es honor suficiente para que el mendigo más pobre tenga la cabeza en alto y vergüenza suficiente para que el emperador más grande de la tierra encorve sus hombros. Ser hijo de Adán basta para que un mendigo viva sabiendo que vale y para que un emperador recuerde que es tremendamente culpable y debe humillarse. Pero nuestra bendita esperanza es que Dios, viendo la deformidad que el pecado nos había causado, no nos dejó desamparados. El Dios al que ustedes y yo vinimos a adorar aquí hoy, el Dios que está presente en este mismo minuto entre nosotros, es el Dios que se hizo hombre, que participó de la difícil vida de esta creación que ha sido maldecida, que participó de nuestra debilidad, que fue tentado en todo pero sin pecado. ¿Siente usted que no ha vivido para cumplir su propósito? Para conocer, amar y glorificar a Dios. Cristo sí lo hizo y lo hizo por usted, y su obediencia es suya por la fe. ¿Siente usted que ha sido culpable de todos los pecados que hubo en el Edén y más? Efectivamente así lo es, pero Cristo pagó por eso. ¿Siente usted duda acerca de su regeneración incluso? Mire a Cristo. Fije su mirada en Cristo. Él es el espejo de nuestra redención. Si lo vemos a Él, estamos seguros. Y que hagamos al final como algún himno que describe la terrible situación del humano termina. Nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Amén. Señor Dios, gracias por el inmenso privilegio de ser humanos, imagen tuya. Gracias por el inmenso privilegio también de recibir la confrontación que nos da tu palabra al recordarnos lo torcidos que estamos. Usa esto, Señor, para darnos paz, recordándonos que tu evangelio nos libra de una situación tan grotesca como esta. Y que desde este día en adelante, Señor, nuestro corazón esté fijo en el propósito de conocerte, amarte y darte gloria siempre. Ayúdanos con tu gracia y tu espíritu para esto, porque somos débiles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, quien contigo, Padre, y el Espíritu Santo, un solo Dios,
vive y reina por siempre. Amén.